Tradicional, como todos los miércoles, nos encontramos ya en este espacio que de alguna manera está ya armado para nosotros, para que por lo menos podamos transmitir algo de información, creo yo, que pueda ser útiles para todos nosotros desde el punto de vista de mejorar nuestra calidad nutricional. Y en realidad la temática que tenemos hoy es un tema bastante interesante, porque habitualmente estamos hablando de la problemática de la obesidad, habitualmente estamos hablando de cómo hoy por hoy nuestras formas de alimentarnos nos están llevando básicamente a alterar esta composición, nuestra composición corporal, y esta acumulación de grasa, como siempre decimos, termina generando toda una serie de fenómenos que afectan inevitablemente a todo nuestro sistema. Y obviamente también hablamos de distintos trastornos relacionados especialmente a esto, pero más que nada nos interesa enfocarnos en los beneficios que tenemos o tendríamos simplemente evitando esa situación o reparando o recuperando una composición corporal adecuada. Como siempre dijimos, no se trata de una cuestión de peso, ¿sí? Como se dice habitualmente, sino fundamentalmente se trata de una cuestión de composición corporal. De eso es el tema que vamos a hablar también hoy. Y tiene que ver con esto la composición corporal. ¿Por qué? Primero voy a presentar, para los que no me conocen, para los que están aquí por primera vez, mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico cardiólogo, deportólogo, ejerzo mi actividad médica en varios aspectos, desde el punto de vista profesional y asistencial en las áreas de emergencia cardiovascular, en hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero por el otro lado también dentro de mi especialidad, la deportología, como vicepresidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera esto también me pone en contacto con la realidad que por hoy nos toca vivir desde el punto de vista de cuáles son los mecanismos que hoy por hoy nos llevan a estar como estamos. Entonces, la temática de hoy tiene que ver, como lo fuimos viendo en el anuncio que estuvimos haciendo en estos días, con un tema que no es menor, y es el tema del patrón muscular, el tema de la construcción muscular, porque si bien hablamos, como decíamos, de este exceso del componente graso en nuestra composición corporal, también es verdad que simultáneamente en este fenómeno lo que se da es esta cuestión de la disminución del componente muscular, el componente magro. Y un poquitito, vamos a explicar un poquitito de qué se trata todo esto. Antes vamos a ubicarnos para entender un poco de qué se trata el músculo, porque la mayor parte de nosotros entiende el músculo como esta parte de la construcción física, ¿no? Es básicamente esta imagen que tenemos de lo muscular como esta parte externa que visualizamos en nuestras proporciones esencialmente. Pero en realidad también, creo yo, tenemos la información, lo sabemos, y si no te lo comento, existen otro tipo de músculos, ¿sí? O de alguna manera que tienen funciones diferentes, ¿sí? Pero que más o menos todos están ligados a un fenómeno químico real, que es precisamente la transformación de lo que es la energía química en energía mecánica, ¿sí? Eso es lo que hace esencialmente el músculo, transformar la energía química que yo genero a través de los nutrientes que ingresan a mi organismo y que se transforman a través de la producción del combustible, esa energía la transforma en una acción mecánica. En el caso del músculo cardíaco, que tiene su particularidad desde el punto de vista de su construcción, tiene sutiles diferencias, pero muy importantes, con respecto al músculo esquelético, como lo llamamos habitualmente, que es el músculo que está ligado a nuestra movilidad y a nuestra, si se quiere, a estructura fundamental. Y este músculo cardíaco lo que tiene es esa particularidad de ser autónomo, de funcionar en una forma involuntaria, es decir, constantemente se está contrayendo y relajando, contrayendo y relajando, contrayendo y relajando, es decir, esa es la actividad que cumple fundamentalmente gracias a un diseño particular que tiene en su estructura, ¿sí? Esto son esas cosas que nos maravillan de nuestra construcción, ¿sí? Ese tipo de músculo tiene esa particularidad, lo mismo que otro grupo de músculo que se llama músculo liso, ¿sí? Y que es el que prácticamente aplica todo lo que son vísceras huecas, ¿sí? Intestino esencialmente, ¿sí? Por eso esa imagen que vemos acá, porque lo que habitualmente nos acordamos particularmente de ellos cuando nos duele, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con una actividad que está reglada y de alguna manera
sostenida por todo un sistema, ¿sí? Autónomo, así se llama, que está ligado obviamente al sistema nervioso en función a determinados estímulos. Y lo que hace también básicamente es contraerse y relajarse de manera tal de permitir que tengan determinada movilidad esas estructuras que habitualmente, como les decía, son vísceras huecas, en el caso del intestino, o como puede suceder en los vasos sanguíneos, también cierta movilidad a través de los fenómenos de contracción y relajación, que ya hemos hablado un poco de esto cuando hablamos de la función cardiovascular particularmente. Entonces, fíjense que también la contracción y la relajación forma parte de la mecánica de estos músculos, pero que tienen como patrón independiente o que los distingue con respecto al esquelético, que es del que vamos a hablar particularmente hoy, esta condición de ser automático, ¿sí? De funcionar por otro mecanismo. El sistema esquelético, el que construye precisamente esta estructura muscular, la física que vemos habitualmente, responde básicamente a una acción, ¿sí? A una respuesta, si se quiere, que tiene que ver con la voluntad y el tema de, en función de cómo funcionan en cada uno de los extremos o cada una de las porciones del cuerpo del cual estemos hablando, van a cumplir distintas funciones, tanto sea en las piernas como en los brazos, en el tórax, en el abdomen. Cada uno tiene una función en particular, lo que nos da de alguna manera esta forma particular que tiene el cuerpo humano, ¿no es cierto? Como ustedes conocerán, la forma en que se puede desarrollar esto muestra cierta condición de plasticidad cuando uno puede entrenarlo, si se quiere, pero vamos a entender un poquitito cómo funciona esto y en realidad también vamos a hablar un poco de la problemática que hoy por hoy sufre este compartimento o este componente esencial de nuestra precisamente composición corporal. Para entender un poquitito este contexto de composición corporal, algunos datos para repasar. Ya esto, algunas de estas cosas ya las vimos cuando estuvimos hablando de composición corporal, pero entendamos que básicamente el músculo esquelético forma parte de lo que es la masa magra o masa libre de grasa, es decir, la masa que no, ¿se acuerdan de ese compartimiento? Que no es básicamente, que no es grasa, o sea, todo está constituido básicamente por el músculo, por los huesos, por la piel, pero dentro de esa masa magra, ¿sí? Que es la masa libre de grasa, como les decía, que constituye, como bien dice ahí, el 80% del peso corporal, es el tejido metabólicamente activo y constituye este músculo esquelético el 40% de esa masa magra. Es decir, es un componente importante dentro de nuestra estructura. Es el que básicamente tiene esta acción metabólica que les comentaba y en su composición la característica fundamental es que está armada esencialmente con dos componentes: agua en un 75% y en un 25% proteína. No hay mucho más que esto dentro de la estructura grosa de lo que es el músculo como tal. Así que fíjense ustedes la importancia del valor o del factor agua, cuando lo hablamos mencionalmente, que forma parte tan importante de este componente corporal. Entonces, es un dato más para tener en cuenta con respecto al agua. Y también para tener en cuenta que cuando a veces nos medimos o gracias a los escáneres de composición corporal determinamos la composición o la cantidad de agua que tenemos, se debe muchas veces que los niveles de agua que tenemos son bajos por dos razones. Primero, porque no tomamos la cantidad de agua suficiente y la segunda suele ser porque la masa muscular, que es la que contiene la mayor parte de esta agua que forma parte de nuestra composición, está disminuida. Es decir, una forma de poder aumentar los niveles de agua corporal es no solamente tomando el agua suficiente, que esto es el primer dato y es fundamental, sino también aumentando la masa muscular. Dos datos importantes a tener en cuenta. El calcio forma parte fundamental de todo lo que es el mecanismo de contracción muscular. No nos vamos a meter en detalle en esto, es muy interesante desde el punto de vista de cómo funciona, si uno se va buceando en todos que es los componentes proteicos y cómo interactúa el calcio en todo esto, pero no nos vamos a meter tanto para no confundirnos, pero sí es importante que sepan el valor del calcio en este contexto, no solamente en la contracción y relajación del músculo esquelético, sino en los fenómenos de contracción de los vasos sanguíneos o de las vísceras intestinales. Ahora bien, el óxido nítrico también es un factor fundamental dentro de esta función, la de relajación. Fundamentalmente, si bien se expresa
muy bien a nivel de las arterias. Hablamos del óxido nítrico, recuerdan cuando hablamos de los vasos arteriales y de las arterias y lo importante que eran este componente, ¿sí? Que es un gas que dura apenas 3, 4 segundos en circulación, rápidamente desaparece, pero que cumple un mecanismo y una función especial, fundamental, y es la de dilatar, particularmente en el caso de las arterias, obviamente las arterias, a veces nos referimos particularmente a las coronarias, pero en todas las arterias particularmente, y por el otro lado también tiene una acción sobre el músculo esquelético que coadyuva básicamente el fenómeno de relajación del músculo, ¿sí? Entonces el músculo básicamente, como les decía, el músculo esquelético está en este juego de contracción, relajación. Se dice habitualmente que la estructura muscular o las células musculares o la fibra muscular, como se le llama habitualmente, no actúa empujando, sino actúa jalando, trayendo. Ese es el trabajo que hacemos constantemente. Entonces tienen dentro de su estructura fibras musculares que se encargan de flexionar o de traer o de jalar y otras que actúan en forma contrapuesta, generando de esta manera un equilibrio. O sea, todo grupo muscular que tiene una acción también tiene otro grupo muscular que tiene otra acción y esto genera el equilibrio de alguna manera en la acción de ese grupo muscular en particular. Si es el caso del bíceps, hay un grupo que hace la flexión del brazo y hay otro grupo que se encarga de extenderlo. ¿Se entiende? Ese es básicamente el concepto. Cada uno de estos grupos lo que hace es básicamente traccionar, ¿sí? Tracciona y el otro relaja. Ahora bien, es importante esto porque forma parte de cómo se desarrolla el movimiento y entendemos básicamente uno de los factores esenciales de la presencia del músculo como tal. Es el que nos permite de alguna manera movilizarnos y de alguna manera interactuar con todo lo que nos rodea. Ahora bien, es muy llamativo, a veces nos sorprende cómo a través de los resultados uno ve este fenómeno de plasticidad, cómo se expresa este fenómeno de plasticidad a través de los músculos, lo que podemos llegar a hacer a través de no solamente un adecuado entrenamiento, sino fundamentalmente a través de una adecuada construcción. Nada de estos dos casos que ustedes están viendo en estas dos personas, de estos resultados, serían posibles si no estuviera agregado el fenómeno nutricional, que es fundamental, es el 80% de lo que ustedes están viendo ahí. Gracias a que yo aporto los ladrillos suficientes y de la excelente calidad, suficiente como para poder construirlo a través del ejercicio. Si el resultado se construye a través de esa asociación fundamental. Esencialmente darle el componente, la estructura, que es el elemento proteico, la proteína, y por el otro lado el estímulo de la actividad física para poder construir lo que ustedes puedan estar viendo en este caso. Y esto como muchos otros casos más. Y muchas personas nos preguntan en general, obviamente la mayor parte, el 70% de la población, cómo poder bajar de peso, y eso es verdad, pero no saben que en el mismo proceso de la construcción de mejorar su composición corporal, lo que estamos haciendo son dos cosas. Por un lado, bajar el componente graso, pero por el otro lado, y no menos importante, aumentar el componente magro a partir de fundamentalmente el aumento de la masa muscular, ¿sí? El músculo esquelético. ¿Por qué? Porque de esta manera no solamente vas a modelar, no solamente vas a mejorar tu forma, tu figura, vas a tonificar, vas a marcar, depende cuál sea tu objetivo, sino que estamos logrando algo quizás mucho más muy importante, que es el aumentar tu masa metabólicamente activa. Y de esta manera, obviamente, el fenómeno se da a una velocidad mucho más llamativa y se sostiene más en el tiempo, ¿sí? Entonces, esencialmente, recuerden lo siguiente: aumentar tu masa muscular te hace más eficiente metabólicamente. Eso es un hecho. Eso tiene que ver básicamente con este concepto que les quería transmitir hoy, que tiene que ver con este fenómeno de quemar calorías a través de una masa muscular que ha crecido, que no implica volumen, sino simplemente implica el desarrollo, como van a ver ahora, de una calidad muscular que permite esta activación metabólica y que ayuda fundamentalmente a generar más quema de calorías para poder de alguna manera mejorar tu condición. ¿Qué sucede cuando ya quemaste lo que tenías que quemar? Nada, porque básicamente el organismo va a buscar un balance necesariamente, como está en una condición desbalanceada en la mayor parte de los casos, absolutamente, en donde el excedente graso es muy importante. En realidad, hasta que el proceso se equilibra, ahí empieza realmente el verdadero trabajo, en donde esta condición de balance precisamente es la que te pone en una condición saludable fundamentalmente. Recuerden, como siempre dijimos, que los nutrientes trabajan en equipo. Ese es un concepto que queremos que entiendan.
porque muchas veces uno se enfoca solamente en uno en particular y diría, bueno, solamente yo necesito para aumentar mi masa muscular recibir carga proteica. Y eso obviamente es importante. O sea, en la medida que ustedes lo van a ver más adelante, en la medida que avancemos en la carga proteica o que la carga proteica sea importante, la carga de un macronutriente que sufrimos carencias serias en nuestra forma de comer habitual, obviamente las cosas van a funcionar mejor. Pero no podemos dejar de lado dos macronutrientes esenciales también en este caso, que son los carbohidratos y las grasas, porque realmente estos dos elementos son la fuente de energía para precisamente la construcción metabólica o para el funcionamiento metabólico. Es decir, hoy, y no solamente eso, sino que el concepto del micronutriente, los complejos vitamínicos o los, como hablamos hoy del calcio particularmente, o el ácido fólico, que también tiene un factor, un papel importantísimo en todo esto, las vitaminas B12, es decir, una serie de elementos de micronutrientes que son fundamentales para que todo lo demás se dé, también tiene que estar presente y que esta maraña metabólica, si finalmente me permita construir el elemento de energía esencial que se llama ATP, que es lo que nosotros llamamos fosfatos de alta energía, que son finalmente la nafta súper que mi organismo necesita. ¿De dónde la va a extraer fundamentalmente? ¿De dónde va a sacar estas moléculas de ATP? Fundamentalmente de la glucosa o fundamentalmente de los ácidos grasos. ¿Sí? La proteína no es un buen productor ni generador de ATP y de hecho no es conveniente utilizarlo. ¿Sí? Que el organismo pueda recurrir a la proteína, obvio, en función de situaciones de inanición o de falta total de alimento, y esto obviamente destruye músculo. Pero en el caso de la condición nutricional habitual, debo darle el aporte de carbohidratos saludables y de grasas saludables adecuadas para permitir que tengan recurso mi organismo para la producción de estas moléculas de energía, ¿sí? Que son las moléculas de ATP. ¿Sí? Lo importante es que el músculo reciba ese ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato, así se llama, que son fosfatos de alta energía, así se llaman también, que independientemente de la fuente que venga. Y van a ver ustedes cómo, y acá de alguna manera empieza uno a maravillarse realmente cuando empieza a entender cómo funciona esto, realmente la fuente del alimento hace a la construcción de estos elementos de alta energía. Obviamente que también acá también está la construcción muscular a través de estos ladrillos que son las proteínas, pero esencialmente el concepto que yo le quiero transmitir en este caso tiene que ver con esta transformación de los distintos sustratos nutricionales, carbohidratos, grasas, esencialmente para la producción de estos elementos energéticos que son las moléculas de ATP. ¿Cómo funciona esto? No nos vamos a meter, esta placa simplemente se la muestro como anticipo de una próxima charla que vamos a tener, la segunda parte, por decirlo así. En realidad todas las charlas son siempre insuficientes, o sea que siempre queda tema sobre algún tema en particular, y esto lo vamos a volver a ver cuando hablemos de alto rendimiento deportivo, porque esto es lo que tiene que ver o lo que queremos que entiendan. En realidad lo que sucede es que el organismo va a tomar de la fuente, de distintas fuentes, estas unidades de energía en función de la actividad que esté haciendo. Por eso dice, de acuerdo a la actividad, la fuente de combustible. La fuente. El combustible siempre es el mismo, el ATP. Pero de dónde lo va a sacar va a depender de la actividad y del tiempo que dure esa actividad. Ejemplo, una persona que corre 100 metros, ¿sí? O hoy por hoy, ustedes saben que los sprints de 100 metros y hacer ese tipo de carreras estamos por debajo de los 10 segundos hace rato, indudablemente no nos da el tiempo de poner en marcha todos los sistemas generadores de energía para que se produzcan estas moléculas de ATP. El proceso químico dura más tiempo, necesita más tiempo. Entonces, ¿qué hace el organismo? Utiliza una fuente determinada, ¿sí? Que son de alguna manera estas fuentes de ATP libres que están sueltos dentro de nuestro sistema y dentro de la célula y que las quema inmediatamente. Fíjense que incluso la duración de esta fuente es muy corta, en apenas 1 o 2 segundos ya se agotó, ¿sí? 2, 3, 5, 6, depende como qué tipo de actividad y qué nivel de entrenamiento yo tenga, es que puedo tener más tiempo, durar más tiempo esta fuente de energía. En la medida que mi actividad se prolongue en el tiempo, la fuente de energía va a ser distinta, por ejemplo en el caso de la maratón, en donde esencialmente utiliza una fuente que se llama glucólisis aerobia y que tiene que ver esencialmente con la transformación de los ácidos grasos, ¿sí? Precisamente en ATP. ¿Sí? Es como que utiliza más que nada la fuente grasa para generar ese nivel de energía. Por eso, en la medicina del deporte particularmente, cuando hablamos de entrenar, no lo hablo desde el punto de vista de la destreza o el
entrenamiento técnico, sino del entrenamiento y la preparación de ese cuerpo que hay que tunear para prepararlo para la actividad específica, sea triatlón, sea maratón, sea natación o lo que fuere. En realidad decimos siempre que no entrenamos al individuo, sino que entrenamos su metabolismo, en función de que tenga la mayor disponibilidad de energía para la actividad o el ejercicio que tenga que hacer. Pero esto ya lo vamos a hablar en su momento, es un anticipo, lo vamos a desarrollar bastante bien para que se entienda cómo y de qué manera lo podés mejorar si estás haciendo alto rendimiento. Pero yendo al punto fundamental, la problemática que me trae con ustedes o que queremos compartir con ustedes, tiene que ver esencialmente con un tema fundamental que es la pérdida de la masa muscular. Este concepto de pérdida de masa muscular se llama sarcopenia y es un fenómeno básicamente natural, no es una enfermedad como tal, en general no lo es, sino que es un proceso natural que surge con el tiempo, con la edad, en donde lo que vamos a hacer es perder masa muscular. ¿Qué es básicamente la sarcopenia? La sarcopenia esencialmente es esto, es una condición caracterizada por la pérdida generalizada en todo el cuerpo y progresiva de músculo esquelético. ¿Sí? De músculo esquelético por disminución, también caracterizada por disminución de la fuerza muscular y por, obviamente, disminución del rendimiento físico. ¿Sí? Este es un proceso indudablemente importante, que es casi de idea natural, todo tiende a caer, todo empieza a decaer, ¿sí? La piel misma, o sea, todo lo que tiene de alguna manera carga, incluso se caracteriza por esto. Vamos perdiendo elasticidad en la piel, hay una serie de condiciones, recuerdan cuando hablamos de envejecimiento, cómo se genera este proceso. Pero lo importante del caso y lo interesante es que este fenómeno puede controlarse relativamente y de alguna manera permitirnos sostener una mejor calidad en el transcurso del tiempo. Y de eso se trata un poquitito de lo que queremos hablar hoy. ¿Cómo es este fenómeno de la pérdida de masa muscular? Como les decía, es un fenómeno, si se quiere, real, que existe y que prácticamente es natural y que comienza tempranamente y va a depender un poquitito del patrón muscular que vos tenías. Por eso, a ver, para todos nosotros, y en este momento es fundamental enfocarnos en que nuestros hijos, y esto lo aclaro porque es muy importante, en estas épocas de encierro, en donde están limitados en su movimiento, en sus actividades, ya veníamos limitados por estilo de vida, en donde los chicos cada vez estaban más encerrados, más ligados a las actividades con sus celulares y con sus computadores que hacer actividad física. Por eso es fundamental estimular en ellos el desarrollo físico y la actividad física como parte de un concepto saludable de vida. Es decir, el patrón muscular que uno va construyendo obviamente es importante y ayuda de alguna manera a sostener también el hábito. Ahora bien, no es una cuenta corriente esto. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente en el consultorio me decía, yo en mi juventud fui muy deportista, y lo veo y tienen por ahí con 20, 30, 40 kilos de más. Y yo siempre les digo, eso no, ya caducó, eso fue historia y en algún momento de la vida quizás hayas tenido un buen patrón muscular, pero hoy por hoy tu condición física es absolutamente otra y esto es lo que realmente sucede. De hecho, y esto lo vamos a ver después también cuando hablemos de actividad de alto rendimiento, la desadaptación o el desacondicionamiento, mejor dicho, físico, se da en una velocidad terrible. O sea, una persona que hace alto rendimiento y entrena, en menos de 48, 72 horas ya empieza a sufrir deterioro de todo lo logrado a través de su entrenamiento. No les quiero contar una semana y no les quiero contar la problemática que hoy tenemos desde el punto de vista del deporte con los deportistas de alto rendimiento que están volviendo sus actividades después de una parada tan importante, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, entrando en lo habitual, este deterioro o esta pérdida progresiva de masa muscular se da casi inevitablemente, como les decía, con una tasa de pérdida bastante definida, ¿sí? O sea, hasta los 40 años característicamente se pierde un 8% anual, estos son promedios, obviamente. A partir de los 40 y hasta los 70 años es donde empieza a disminuir aún más, y a partir de los 70 ya es casi del 15% anual, ¿sí? Es decir, es una pérdida, por década. Y esto quiere decir que es una pérdida importante dentro de la masa muscular total, lo que hace, obviamente, que metabólicamente el rendimiento y la respuesta sea diferente. Más allá de que su condición física o de debilidad o nivel de alguna manera, de rendimiento físico esté disminuido,
también está la otra realidad metabólica, y es que obviamente esto predispone a la acumulación de grasa. Esto es un fenómeno también que está asociado, y es por eso que en las personas añosas cuesta un poco más lograr el resultado en función de que nos falta este recurso. Cuando uno es más joven, al tener un patrón muscular diferente, nos permite lograrlo con más facilidad. En este caso, ya a medida que van pasando los años, suele y puede ser más difícil. O sea, década lo perdemos entre los 40 y los 70 años, 15% por década vamos perdiendo de los 70 años en adelante, ¿sí? Ahora bien, ¿qué factores influyen en esto de la sarcopenia? ¿Sí? Y hay factores obviamente que son internos, como ustedes ven acá, y otros obviamente son externos. Estos factores internos tienen que ver con una carga genética, con enfermedades. La obesidad, de hecho, es un trastorno que está íntimamente ligado con la sarcopenia. Hay distintos trastornos que por condiciones precisas del manejo de las proteínas y los aminoácidos generan también un acelerador en el fenómeno sarcopénico, el estrés oxidativo, la inflamación sistémica. Recuerden, la obesidad se caracteriza por eso, la edad, ¿sí? Son factores internos que influyen en este fenómeno particular. Y entre los factores externos tenemos el nivel de actividad física, obviamente, y acá obviamente llamo la atención porque con respecto a nuestros hijos y con respecto a nosotros, claramente el hecho de no moverse, no tener no hacer actividad física como tal, ejercicio o entrenamiento específicamente. No sé si recuerdan cuando hablamos de ejercicio en particular y diferenciamos actividad física, ejercicio y entrenamiento. O sea, son condiciones de alguna manera de mayor compromiso con respecto a la actividad y con el movimiento. Obviamente en la medida que vamos bajando los niveles de actividad física, vamos disminuyendo la masa muscular, y esto obviamente nos aleja aún más de la actividad física porque así nos cuesta más. El tipo de dieta que hagamos, obviamente hoy por hoy con el tema de la poca proteína y proteínas de mala calidad que estamos incluyendo en nuestra dieta, hace al déficit fundamental que tenemos, más todas las carencias que tenemos por lo que ya hablamos cuando hablamos de la transición nutricional y todo lo que es el fenómeno de transición nutricional, el cigarrillo, el uso de corticoides en algunas patologías muy tan frecuente. Obviamente todo eso hace y favorece a la aparición a la desaparición más que aparición de la masa muscular, ¿sí? Esto hace que hoy por hoy 1 de cada 3 personas tenga, o sufra de sarcopenia de forma importante. Esto hace que baje la masa muscular, obviamente la fuerza muscular y obviamente también el rendimiento físico. Ahora bien, vamos a entrar entendiendo esto y lo dramático, si se quiere, del cuadro también. La pregunta es cómo conservar entonces una estructura o una óptima masa muscular. Y acá un poco es ahora la información necesaria para que empieces a hacer lo que hay que hacer para poder corregirlo. Eso es lo bueno. ¿Sí? Y esto es lo bueno que siempre queremos transmitirte, que existe una forma de poder resolverlo. ¿Sí? Simplemente depende fundamentalmente de tu decisión de empezar a hacerlo. ¿Sí? Es decir, todo lo que sea intención sin acción es como que no tiene, es un efecto que se pierde y se diluye en el tiempo, ¿sí? Lo importante es que no solamente tengas la intención, no solamente tomes la decisión, sino también que te pongas en acción y empieces a hacerlo. ¿Y qué es lo que tenés que hacer esencialmente? Es muy simple. Hoy por hoy, para poder construir y mantener una masa adecuada muscular, te tenés que sostener sobre estos 2 pilares fundamentales, que son, uno, por un lado, la nutrición, el aspecto nutricional, y por el otro lado, el aspecto que tiene que ver con la actividad física. Actividad física fundamentalmente porque actúa como estímulo de y supuestamente, y esto es lo que vamos a intentar ahora, de generar un modelo nutricional ideal que me permita no solamente mejorar mi condición muscular, sino todas las funciones que mi organismo necesite, ¿sí? Entendemos que la actividad física como tal es un fenómeno como tal de transformación dentro del organismo, porque suceden una serie de mecanismos de adaptación a nivel cardiovascular, metabólico e incluso, como bien dice la gráfica, neuromuscular, que favorecen y estimulan el desarrollo muscular. Pero ¿qué tipo de cambio se sucede en el músculo que realmente genere tanto beneficio? Entonces, no intento tampoco entrar en detalles ínfimos, por decirlo así, pero sí es importante entender esto, que en realidad lo que sucede es una transformación interna de la célula muscular cuando está recibiendo la adecuada nutrición, la adecuada carga nutricional y recibe el estímulo de la actividad física. Sin el estímulo de la actividad física, esta carga nutricional no tiene el mismo efecto y prácticamente no genera el resultado que estoy buscando. Si solamente aplico la actividad física y no activo la actividad, no aplico la
el aspecto nutricional, corro el riesgo de lesionar lo poco que tengo, ¿sí? Porque mi organismo, al no tener aporte nutricional adecuado, va a ir a gastar el azúcar o las reservas de glucógeno que tenga, va a gastarle las grasas también y posiblemente empiece a utilizar el músculo y de esta manera se empieza a romper y generar lesiones. Es decir, los cambios que suceden dentro de la célula muscular particularmente son los que construyen la diferencia. Dentro de la célula muscular, como adentro de todas las células, existen determinados componentes, ¿sí? Corpúsculos, como se llaman, componentes celulares, que se llaman mitocondrias en particular, que lo que hacen básicamente el estímulo de la nutrición y la actividad física es aumentar no solamente el número, sino que las hace más eficientes, ¿sí? Es como que sufren una transformación que las hace mucho más eficientes y generan más energía, es decir, aumentan la tasa metabólica y la producción de energía como tal. Es decir, esto es uno de los cambios fundamentales y que tiene que ver claramente con el fenómeno de entreno, ¿sí? Con el fenómeno de entrenamiento, ¿sí? Esto va a depender un poquitito del estímulo, ya lo vamos a ver más adelante, pero más allá de esto, el concepto fundamental para nosotros, ¿sí? Que por ahí lo único que estamos haciendo es salir a correr o un poquito de gimnasio, algo con las pesas, o sea, algún tipo de actividad, es básicamente, conceptualmente estamos generando esto, ¿sí? Aumentando y mejorando el patrón muscular para que metabólicamente sea más activo. Vamos a ver, sí, entonces, 6 estrategias, o sea, no son todas, no vamos a analizarlas todas en particular, pero de alguna manera, componentes esenciales que no pueden faltar, más allá de entender que, como siempre decimos, todo actúa en equipo, o sea, van a necesitar una carga completa de nutrientes, ¿sí? Para asegurar esta composición adecuada de esta calidad muscular que queremos mejorar. Obviamente, el ejercicio, dijimos, es una pieza esencial, las proteínas fundamentales, digamos, no puedo construir si no tengo ladrillos, estos son los ladrillos para la construcción del grupo muscular y todos los componentes micronutrientes que ven aquí, vitamina D, antioxidantes, omega 3, ya vamos a ver un poquito de eso, y las vitaminas del grupo B también, fólico, ácido fólico y vitamina B12, hacen a, digamos, un patrón esencial mínimo que requeriríamos para poder construir esta masa muscular que queremos. Ahora bien, ¿cuánta proteína necesitamos? Esto es un dato importante, ya lo habíamos visto, pero esencialmente hoy por hoy estamos hablando de 1 a 2 gramos por kilo de masa magra, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esta es la diferencia con cualquier otro proyecto o plan o programa nutricional en general que se ha planteado, en donde nuestro enfoque esencialmente apunta por determinar cuánta es la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita. Y en ese sentido, cada una de las personas que están dentro de esta sala particularmente, tienen esta condición individual de poder definir su carga proteica diaria, ¿sí? Es decir, esa carga proteica se va a distribuir, ¿recuerdan cuando hablamos la semana pasada un poquitito cómo funcionaban todas estas mecánicas, ¿sí? De los desayunos y el valor del desayuno y todo eso, a partir de enfocarnos en nuestras comidas durante el día y aportar la carga nutricional necesaria distribuida durante el día, jerarquizando la mañana en el desayuno, ¿sí? En general decimos que el 25% de la carga calórica ya tiene que estar en el desayuno, para ir después gradualmente llegando hasta la noche con la mínima carga y aporte nutricional para permitirnos entrar en un sueño relajado. Es decir, la carga proteica es importante, la carga proteica es importante que la calcules, es muy fácil calcularla, tu coach seguramente va a ayudarte en eso para que puedas de alguna manera tener esa información y saber cuánta proteína recibir. Ahora, ¿de dónde saco la proteína? Y acá voy a sí darme este espacio de hacer alguna aclaración. Normalmente, obviamente, tenemos como visión proteica a la carne como el modelo. Hoy por hoy la carne está, de alguna manera, dejada de lado desde el punto de vista de la calidad nutricional que aporta. Es decir, la densidad de omega 6, que es dañino para nosotros por excedente, el manejo y el tipo de cría del ganado comercializado y que nosotros consumimos, no hacen de la carne una fuente ideal proteica, ¿sí? Más allá de todo el trabajo que necesita nuestro organismo para digerirla, pero, y esencialmente, si bien estamos preparados para eso, la realidad es que la calidad de esta carne, de las carnes rojas particularmente, no es la mejor. Hay opciones alternativas, obviamente las hay, pero lo que no es que quiero decirte con esto que te hagas vegetariano, obviamente, si bien no estaría mal, obviamente no es una mala opción, pero lo que sí quiero es aclarar algo. No tomes a la carne como parte de tu fuente nutricional semanal. Si tenela en cuenta, yo como carne, me encanta comer asado,
con mis amigos, me encanta disfrutar el momento, me encanta el gusto de la carne, si bien siempre decimos lo mismo, esto no sabe igual que antes, ¿sí? Ya estamos con esos, bueno, ya tengo 62, entonces ya es como que esas cosas me salen más fácil que antes, pero la realidad es esa, en realidad sabemos que el sabor no es el mismo, y esto tiene que ver por el por qué hoy por hoy otras fuentes proteicas se están seleccionando desde el punto de vista precisamente nutricional porque son mejores opciones. Y una de las mejores opciones proteicas, de fuente proteica, es la proteína de soja, por múltiples razones, porque es una proteína completa. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de proteína entendíamos que una proteína completa es aquella que tiene todos los aminoácidos? O sea, le estoy aportando toda la carga de aminoácidos que mi cuerpo necesita junto con la del suero de leche, es decir, son dos proteínas ideales para el consumo porque me están aportando, como en el caso particularmente de la proteína de soja, de una carga de aminoácidos completa. Más una serie de elementos que forman parte de la estructura de la proteína, que tienen acciones protectoras y acción nutricional que uno no puede dejar de lado, ¿sí? Sumado a esto, no cumple ni tiene la misma acción que las carnes rojas cuando alguien tiene algún tipo de limitación. El cuerpo necesita proteínas, siempre. Siempre necesita proteínas. No importa cuál sea la condición o trastorno que tenga, proteínas tiene que recibir, si no, no se sostiene la vida. O sea, nuestra inmunidad, nuestras estructuras, nuestro código genético, todo está armado de proteínas. Necesitamos reponerla. El tema es elegir la fuente. Y hoy por hoy, la documentación científica claramente nos dice que la proteína de soja es la fuente ideal, más que nada, como les decía, porque no tiene ninguno de los efectos que generan daño, particularmente como sucede con la proteína de la carne, ¿sí? Entonces, en ese caso, obviamente yo les decía, me tengo que asegurar de recibir esta carga nutricional esencialmente por la mañana, asegurar este aporte de ese 25% de carga calórica, y la mejor manera, de alguna forma, para poder construirla sin el aporte calórico excesivo que podría tener con un desayuno, y digamos, una manera muy amplia desde el punto de vista de fuente de alimento, a través del batido, que me aporta esa carga y esa densidad nutricional ideal, sí, pero con una muy baja carga calórica, asociado a la acción que tiene el té. Vamos a hablar algunos puntos con respecto a esto, y el aloe en cuanto al tema de la protección digestiva. ¿Sí? Este combo de batido té y aloe es el que ha construido hoy por hoy un concepto que hemos logrado y que seguimos intentando transmitir a la gente en mejorar la calidad, la calidad del desayuno de todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos conscientes y porque aparte del punto de vista científico está demostrado que cuando yo mejoro la carga nutricional desde la mañana, desde que despertás, desde que desayunás, salís del ayuno nocturno, tu comportamiento nutricional va a ir cambiando y va a ir mejorando, ¿sí? Desde mi composición, de la formación de mi desayuno, yo ya se los he comentado a muchos de ustedes. Hoy por hoy yo selecciono a través del PDM, que es una de nuestras proteínas y que es fantástica porque es una proteína más que completa, obviamente, y aparte asociada con el batido, me permite tener una carga calórica controlada de 202 calorías, pero con una alta densidad proteica, 27 gramos de proteína. Estoy en lo ideal de una carga proteica en cualquier plato de comida, por decirlo así, ¿sí? Sumado a esto los carbohidratos saludables, porque son carbohidratos complejos, de la fibra alimentaria, que como vamos a ver tiene una acción fundamental en todo esto, los carbohidratos porque son fuente de energía para la producción metabólica del músculo, grasas totales bajas en realidad, en promedio, y todo este complejo vitamínico y minerales que hacen a este componente nutricional completo, alta densidad nutricional. Alta densidad nutricional. Y su variante u opción a través de la NutriSoup, la sopa y la proteína convencional, que me permiten también lograr lo mismo. Baja concentración calórica, alta densidad nutricional. Ese es el concepto, esa es la fórmula. Obviamente que el aporte proteico desde nuestra visión es fundamental. ¿Y por qué? Porque la dieta es carente de proteínas y las fuentes proteicas que podemos adquirir en la forma convencional son de mala calidad en general. Entonces, por eso Herbalife particularmente se enfoca en aportarte proteínas de excelente calidad. ¿Para qué? Para que vos puedas de alguna manera asegurar ese aporte nutricional. El beverage es una variante más que interesante y exquisita para sumar a este aporte diario. Yo tengo mi botella con mi beverage para que de alguna manera durante el día pueda también agregar esta carga de 15 gramos y completar mi necesidad, mi requerimiento proteico diario de acuerdo a mi edad y peso. ¿Sí? Esta es una forma de verlo.
Hoy les comentaba que este tema de la construcción de la estructura muscular tiene que ver con una proteína esencial que es el colágeno. El colágeno es parte fundamental de la estructura que tiene que ver con todo el fenómeno osteomuscular y obviamente hoy por hoy nosotros estamos y contamos con el Collagen Beauty Drink, esta opción de tener un colágeno de primerísima calidad, el mejor, que es el Verisol, y aparte este aporte extra vitamínico, siempre esos plus, esos y agregados fundamentales de los productos que me permiten agregar esta acción antioxidante, la vitamina C, la vitamina E, que coadyuvan entre ellas, más selenio, biotina y zinc, que hacen también a esta composición ideal de este nutriente. Habíamos hablado también de la necesidad particularmente de vitamina D y otros elementos en todo este formuleo que habíamos visto en esta maraña estructural de la construcción metabólica, particularmente a nivel muscular, y ustedes saben que estas células necesitan fundamentalmente este aporte vitamínico precisamente para la construcción de ese músculo, lo mismo que el calcio, o sea, dijimos que si bien el hueso está construido de calcio, siempre decíamos que el hueso no es depósito de calcio, el hueso está construido con calcio, y por eso necesitamos el aporte de calcio permanentemente. ¿Para qué? Para de alguna manera asegurarme recibir estos elementos esenciales para la contracción muscular cardíaca, la contracción muscular y el rendimiento en el deporte o en la actividad física, o para la construcción de un músculo que a través del estímulo de la contracción y relajación genera crecimiento, ¿sí? Y esto es un punto esencial para tener en cuenta. El tema de la fibra es fundamental. Fíjense, existe una relación demostrada entre la función de la microbiota, recuerden que la fibra es un prebiótico que actúa fundamentalmente protegiendo y dándole fortaleza a esos microorganismos que cohabitan en mi cuerpo, y lo que hace esencialmente esta microbiota es interactuar con la célula muscular, aparentemente en un eje, ¿sí? Si bien no está demostrado claramente, existiría un eje microbiota celular muscular, de alguna manera favoreciendo el desarrollo de la célula muscular y evitando ¿sí? su destrucción. Es decir, de alguna manera esta acción incluso que tiene la fibra y la microbiota, perdón, sobre la síntesis del ácido fólico y la vitamina B12 que les mencioné antes, que son fundamentales en la construcción muscular, obviamente hacen de este producto también un elemento a tener en cuenta. ¿Sí? El omega 3 es como siempre y siempre le encontramos acciones diferentes para cada órgano que hablemos. O sea, van a ver que de esto vamos a hablar siempre porque la importancia del omega 3 es esencial en la vida del ser humano. Estos grasos, ácidos grasos poliinsaturados, tienen y favorecen el anabolismo muscular, el desarrollo muscular. ¿Sí? Si el catabolismo es la destrucción, el anabolismo es el desarrollo muscular. El consumo se muestra tener un efecto claramente positivo en el músculo esquelético, ¿sí? Del que estábamos hablando, por lo que es eficaz, dice también, en la respuesta a estímulos tales como el ejercicio. Es decir, omega 3, proteína, músculo, ejercicio es un combo ideal para que obviamente el desarrollo muscular se favorezca, ¿sí? Y evita la degradación de las proteínas que obviamente construyen la base de ¿qué? De la sarcopenia que estuvimos hablando hoy. Muchos productos, todos ellos tienen que ver básicamente con eso. El CR7 Drive es uno de los elementos esenciales también dentro de la hidratación del deporte, cuando está haciendo actividad física. Empiezan ahora las buenas épocas, se está saliendo a caminar, a trotar, a correr cuando pueda, ¿sí? Ya la gente se empieza a mover un poco. Yo salgo todos los días, lo veo, andamos todos con barbijo, protegidos, pero de alguna manera esto requiere también de empezar a considerar el tema de tu hidratación, y obviamente el CR7 es un componente esencial precisamente para ayudar a esta construcción muscular. En un grupo finalmente de productos que tienen una construcción impecable, ¿sí? Impecable desde este concepto de la semilla a la mesa del consumidor, como ya lo hemos hablado, pasando por todo un proceso de controles de calidades permanentes y exhaustivos, que hacen obviamente de esto un producto no solamente seguro, sino altamente efectivo. No solamente por el producto así, sino por el respaldo académico científico que tiene. ¿Sí? Esto ya lo hemos mencionado, lo vamos a mencionar siempre porque es importante reconocerlo, porque es lo que hace a la diferencia de este producto a otros productos. O sea, yo le soy sincero, dentro de mi actividad médica, incluso como investigador y todo mi tiempo trabajando en el desarrollo de distintos protocolos de investigación para distintas drogas, interactuando con distintos laboratorios, en ninguno
Absolutamente en ninguno de ellos he escuchado hablar qué respaldo académico científico tenía. Sí he conocido investigadores, sí, que eran independientes y a los cuales utilizaban los laboratorios para hacer los ensayos clínicos, utilizaron en el buen sentido de la palabra, o sea, son el recurso necesario para demostrar si un producto es bueno o no. Acá estoy hablando de un equipo académico científico de primer orden, que incluye un premio Nobel de Medicina, que es el que diseña todo este concepto nutricional diferente, asegurando una carga nutricional adecuada. Nombres que ustedes pueden ir hoy por hoy en Instagram, en Facebook, en donde quieran, los pueden encontrar, pueden ver, saben de qué, ahí van a saber claramente de quiénes les estoy hablando, realmente. En mi caso particular, en el año 2007, como algunos ya ustedes saben, comencé todo este proyecto sin entender mucho de qué se trataba. Entendía sí de muchas cosas porque tenía mucha información, pero desde el punto de vista de la acción, cero. La única acción que tenía era la mandíbula, indudablemente como se ve ahí, hoy por hoy, 62 años, en realidad mi calidad de vida mejoró sensiblemente, mi composición corporal se sostiene, mi masa magra se sostiene, incluso tratamos de hacer la actividad como para poder mejorarla y subirla, no es tan fácil como en otras épocas, pero sí se puede, porque yo tengo los elementos necesarios para lograrlo. Tengo las ganas, la voluntad, la intención, la fuerza para hacerlo y la disciplina para hacerlo, y tengo el producto, la nutrición para que me pueda acompañar a través de mis batidos, a partir de las bebidas, a partir del omega 3, a partir de todos los productos que tengo de Herbalife para consumir, de tener ese resultado. A través de ese resultado es que genera este fenómeno de apasionamiento que uno tiene con respecto al concepto nutricional de Herbalife. Y esto es lo que hacemos, transmitir a las personas ese concepto para que aquellas personas que quieran se sumen a este proyecto y de alguna manera, hoy por hoy, en una persona como en mi caso, que tuve la posibilidad de actuar y trabajar académicamente en distintas áreas, desde la docente hasta la de investigación y la asistencial, en realidad les puedo decir que me siento ahora realmente parte de un equipo increíble, impresionante de personas, sí, a nivel mundial, que están sumando cada vez más personas en este concepto de salud proactivo, de mejorar la calidad de vida de la gente y de alguna forma mejorar también la calidad de personas, porque de alguna manera este concepto de mensana y cuerpo sano se expresa claramente en nuestra realidad, o sea, la construcción de una mentalidad diferente enfocado en el bienestar, ¿sí? Y hoy por hoy, como les decía, quizás enfocado en nuestros hijos, para que ellos no sufran las consecuencias que sufre la sociedad de crisis como la que nos toca vivir a muchos de nosotros. Entonces, este concepto que ustedes ven aquí, que es la experiencia relacionada al producto y la relacionada básicamente con las capacitaciones, la formación, la integración a un proyecto muy grande que hoy por hoy convoca a millones de personas en el mundo y que lo que están haciendo en los 95 países en donde está la compañía hace ya desarrollando una actividad que lleva más de 40 años, obviamente es mejorar y generar valor, obviamente en las distintas comunidades en donde lo está haciendo, no importa dónde sea. Hoy por hoy el enfoque de tu resultado, del resultado de cada uno de nosotros, tiene recursos increíbles y fáciles, simples, que de alguna manera operativamente llegan a todo el mundo y en donde todo el mundo tiene la oportunidad, la alternativa de sumarse si quiere. Eso es fundamental. Pero en nosotros va a tener seguramente toda la fuerza y las ganas de apoyarlo. ¿Para qué? Para que a través de este seguimiento personalizado pueda lograr el resultado que está buscando. Técnicamente, como les digo, cada día estamos más avanzados con los recursos técnicos y vamos mejorando cada vez más. Esto es prueba de ello también. Y hoy por hoy, la idea de que incluso te puedas sumar a este proyecto, teniendo las ventajas que te ofrecen los descuentos que te da la compañía, que a partir de estos descuentos son permanentes, que a partir de eso también puedes ayudar a otras personas y sumarte, ¿por qué no?, a una capacitación que te habilita como coach dentro de lo que es el concepto de Herbalife y promover estos conceptos de calidad de vida, como me pasó a mí, obviamente con mi familia, con mis hijos, con todo ese mi entorno de amigos y personas que estaban cerca mío y que hoy por hoy muchos de ellos están disfrutando esta condición de bienestar en todo sentido, porque el proyecto va mucho más allá de lo que te puedes imaginar. Es un proyecto de alguna manera abierto a todo el mundo, como para que pueda sumarse. Y hoy por hoy el hecho de tener esta posibilidad te permite también llegar a escuchar información muy valiosa. Tenemos la oportunidad dentro de unos días nada más, el día sábado, de escuchar a un profesional en una nueva
mecánica que ha planteado la compañía, que siempre nos sorprende con estas acciones a través del mensaje que transmitimos profesionales médicos, pero que conocemos los productos desde adentro, porque tomamos los productos, como en mi caso ya hace 14 años casi, y que con mis hijos y mi familia todos lo toman, pero que de alguna manera la transmisión del mensaje obviamente es mucho, muy sentida desde el punto de vista de que somos expresión del resultado. Y en este caso, la oportunidad que vas a tener es única, porque la persona que vas a tener la posibilidad de escuchar va a tocar un tema que no es menor y que no es para nada, es muy interesante porque hace la realidad de todos los días. Es el doctor Germán Rodríguez, es uno de los referentes en el Herbalife desde el punto de vista nutricional, es uno de nuestros compañeros de trabajo, es una persona que ha llegado en los niveles más altos dentro de lo que es el proyecto de Herbalife, es decir, que ha afectado a muchas, a miles y miles de personas llevando el mensaje, y va a hablar de este tema que no es menor, como les decía, cómo alimentarse bien en un entorno de comidas rápidas y procesadas sin morir en el intento, ¿sí? Y esto es un poco, va a ser más que interesante, yo ya tengo número fijo ahí para poder escuchar porque realmente va a ser información más que valiosa. Así que ahora sí, yo por finalmente me despido, obviamente que los invito para el próximo miércoles para que nos podamos encontrar nuevamente en este espacio y podamos disfrutar y compartir, o por lo menos desde mi lugar, compartir con ustedes algo de información que creo puede serle muy útil para, de alguna manera, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y en este caso, el miércoles que viene vamos a tocar un tema que para mí también es muy importante, como todos los temas creo yo, pero que tiene su particularidad y que tiene que ver con el aspecto femenino de la nutrición, ¿sí? O sea, vamos a ver un poquitito cómo es este concepto y qué podemos informarle, qué datos te podemos dar en todo lo que es el proceso de la vida de una mujer, desde su nacimiento hasta que pasa por las distintas etapas y que tiene sus particularidades nutricionales. Esperamos que esto sea información que pueda ser muy valiosa para ustedes y que quieran, si quieren compartirla, por favor,